buenas tardes, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo 4. A continuación les hablaremos acerca de varios autores que a lo largo de la historia han tenido gran importancia para la filosofía. Nuestro primer autor es Blaise Pascal. Nació el 19 de junio de 1623 en París y fallece el 19 de agosto en 1662. Fue un matemático, físico y filósofo, teólogo y católico, apologista francés. Hizo muchas contribuciones a las matemáticas y a la historia natural, como el diseño y construcción de la calculadora mecánica. Hizo aportes a la teoría de la probabilidad, investigaciones sobre los fluidos y la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío. Pascal nos dio grandes aportaciones como la estructura del triángulo. Él decía que debido a que los números son infinitos, el triángulo también debía serlo. Otra de sus grandes aportaciones fue la teoría de la probabilidad, el cual surgió en 1654 por Pascal y Pierre de Fermat. Esta tiene relación con la estructura del triángulo, ya que la usó para darle forma a la teoría, pues de cierta forma la probabilidad es calculada tomando en cuenta eventos que ya sucedieron. Otra de sus aportaciones fue el teorema de Pascal. Este resumió las propiedades de la sección cónica, así como también la existencia del vacío. Él demostró por primera vez la existencia del vacío, que estaba en contra del pensamiento de Aristóteles y René Descartes. Así logró probar que el espacio existe encima de un líquido dentro de un barómetro. Francis Bacon. Ahora hablaremos de Francis Bacon. Fue un filósofo y político nacido en Londres en el año de 1561 y fallece en el año de 1626. Él fue influenciado por Aristóteles, Platón, Roger Bacon y Nicolás Maquiavelo. A lo largo de su vida influenció a Isaac Newton, John Locke, David Hume y Jacques Rousseau. Dentro de sus aportaciones se le reconoce por haber aportado el método experimental inductivo. Otra de sus aportaciones fue que él definió que la ciencia es el método adecuado para que el hombre tenga el control sobre la naturaleza, así como también adoptó la teoría de los dos cuerpos del rey en sus textos políticos y jurídicos. Baruch Spinoza. Fue un filósofo neerlandés de origen sefardí, hispano-portugués. Nació el 24 de noviembre de 1632, Ámsterdam, Países Bajos. Falleció el 21 de febrero de 1677, Países Bajos. Él fue influenciado por René Descartes, Thomas Hobbes, Platón, y él influenció a Immanuel Kant y a John Locke. Dentro de sus aportaciones llevó al extremo los principios del racionalismo y dedujo toda su filosofía de la definición de sustancia como aquello que es en sí mismo y se concibe por sí mismo, por lo que solo podía existir una sustancia, la divina. René Descartes. René Descartes fue un filósofo matemático y físico francés considerado el padre de la geometría analítica y el padre de la filosofía moderna. Vivió en Francia en el siglo XVIII, fue soldado en la Guerra de los 30 años y además fue influenciado por Aquino, Arquímedes, Williams, entre otros. Dentro de sus aportaciones se encuentra el método físico. Este método buscaba llevar a verdades indudables a través de la razón y la duda sistemática, y buscaba la reducción de lo absurdo y la deducción lógica. Otra de sus aportaciones del dualismo mente-cuerpo, este método sostiene que el cuerpo y mente tiene dos entidades distintas e independientes. Otra de sus aportaciones fue la geometría analítica, el cual establece relaciones entre la geometría y el álgebra. También nos aportó la ley de inercia, en donde se establece que un objeto en movimiento continuará moviéndose a una velocidad constante y en línea recta a menos que una fuerza externa lo desvíe. La ley de reflexión y la refracción describen cómo la luz se refleja al pasar de un medio a otro. Isaac Newton. La vida de Isaac Newton puede dividirse en tres periodos. El primero es su niñez, desde 1643 hasta que consiguió una cátedra en 1669. El segundo periodo, desde 1669 a 1687, fue el periodo de su producción científica en Cambridge. El tercer periodo fue tan largo como los otros dos. Newton es un funcionario bien pagado del gobierno de Londres, con poco interés por la investigación matemática. Fue un miembro típico de la clase que realizó la Transición de 1688, dando origen no a una república, sino a una monarquía constitucionalista. Newton comenzó siendo un seguidor de Descartes, como lo era todo aquel que estuviera interesado en la renovación de la filosofía natural y mecánica. ¿Qué aportó?
Fue uno de los inventores del cálculo diferencial e integral. Estableció las leyes de la mecánica clásica, estableció la ley de gravitación universal, dedujo las leyes de Kepler en forma más general, logró construir el primer telescopio de reflexión. Su aportación fue básica en campos como matemáticas, cálculo, la óptica, teoría de la luz y la mecánica, leyes del movimiento y la gravitación universal, y todavía sigue siendo vigente, así como es su influencia en la actualidad. Escuchas hablar de Isaac Newton y ya sabes de quién hablan.